Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer inventario de armario. ¿Qué significa esto? Vamos a ver la ropa que tenemos, vamos a decidir si tenemos demasiada ropa o la justa y en función de lo que tengamos vamos a organizarnos cómo hacer para aprovecharlo todo y no guardar ropa encima de ropa que ni sabemos lo que tenemos. Si no me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Si es la primera vez que estás aquí y te gusta lo que ves, no te olvides de dejarme un like y de suscribirte a mi canal. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema del día. Si no me conoces, es la primera vez tal vez que escuches hablar de esto, pero yo guardo toda mi ropa organizada por conjuntos en perchas. Es decir, que la cantidad de perchas que hay en mi armario representa exactamente la cantidad de partes de abajo que yo tengo, porque a cada parte de abajo luego le coloco una parte de arriba. Con eso armo un conjunto, lo pongo en la percha y al armario. Bueno, antes de hablar entonces de lo que yo ya tengo conjuntado y todo armado en el armario, te voy a mostrar cuáles son las prendas que yo no tengo conjuntadas. Esto es todo lo que yo tengo sin conjuntar en un estante. Bueno, vamos a sacar esto. Estas son todas camisetas interiores. Como ves, tengo bastantes. Dos, tres, cuatro, cinco, tal vez unas 10. Son casi todas camisetas blancas, hay alguna gris, alguna rosa clarita, y esto es lo que yo me pongo debajo de los jerseys, por ejemplo, o de un vestido, o de lo que fuera en invierno, como una camiseta interior. A esto, yo antes sí también le armaba conjuntos, yo ponía directamente una en cada percha, hasta que llegué a la conclusión que es una locura seguir juntando y juntando camisetas interiores. Así que esto está en un estante y nada, es como si fuera la ropa interior. No vas a conjuntar tus perchas, tus outfits con la ropa interior. No, la ropa interior está en un cajón o en un estante. Y entonces, lo que sería de ropa exterior, mira, solamente estas cuatro prendas no tienen conjunto. Es decir, que si tú entras en mi armario o si tú organizas tu armario de la misma forma, es que mira, rápidamente te das cuenta cuál es la ropa que tú tienes sin uso. Sin uso, porque no está en percha. Como no está en percha, no está previsto ponértelo. Bueno, de estas cuatro prendas, dos son dos echarpes o bufanditas. Estas dos son bastante antiguas, creo que había una época que se usaban un montón. Hoy en día no es lo que más me guste ponerme, así que, bueno, no sé, por colores, no sé, no me ha combinado para realmente ponerlo en ninguna percha. Pero tampoco es que sean dos prendas de vestir, son dos echarpes. Y las últimas dos prendas que tengo, me las compré en el mercadillo, hará cosa de una semana, y bueno, no les he encontrado todavía conjunto. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna parte de abajo que me sobre. Porque para mí cada conjunto sería, bueno, esto con un pantalón negro o blanco, esto con unos vaqueros o unos pantalones blancos o unos pantalones azules. No tengo ninguno libre. Todos los que tengo están en percha. Y por lo tanto, esto está a la espera. Cada una de estas prendas me costó 1 euro. Me las compré en el mercadillo y no tanto porque las necesite, porque como ves, no las necesito, sino sobre todo porque todas las semanas hago vídeos de ideas para vestirnos, compras de mercadillo, etcétera. Y entonces, bueno, para poder mantener los vídeos e ir renovando, tuve que comprar esas prendas. Pero todas las otras prendas que yo he ido mostrando están todas en percha. No me ha sobrado absolutamente nada. Bueno, entonces, con tu ropa, con tu armario, si realmente tienes un caos y necesitas alguna idea para organizarte, entonces la idea es esta. Pon sobre la cama todos los pantalones que tienes, no sé cuántos tendrás. Yo de invierno tengo aproximadamente 60.
60 partes de abajo. Ahora vamos con ese tema. Pon sobre la cama todas las partes de abajo que tienes, combínalas por colores y por formas con las partes de arriba. En algunos casos también le puedes agregar a la percha. Por ejemplo, como si fuera esto. En este caso no, porque esto para mí es como una camiseta interior. Pero si tuvieras, por ejemplo, una camisa, una blusa, con un cardigan, bueno, todo lo que te arma el conjunto lo pones en una percha. Lo que te sobra, bueno, en mi caso, como yo hace años que tengo el armario organizado, bueno, para mí es muy fácil. Esto es lo único que a mí me ha sobrado. Si yo dono estas 4 prendas, a mí me queda el estante vacío, solamente camisetas interiores. Bueno, entonces, para mí, para considerar si tenemos mucha, poca o justa la ropa, para mí depende del espacio que tú tengas en tu casa. A mí no me vale que me digas, ¿tienes mucha ropa o tienes poca ropa? Como te digo, para mí depende del espacio que tengas y dentro de una organización que te quede cómoda. A mí no me gusta nada lo de juntar ropa en cajones o uno arriba del otro, en estantes, porque para mí cada vez que sacas uno se te caen 10. Entonces, ese sistema no me gusta y por eso yo inventé lo de las perchas. Bueno, en mi caso, cada una sabrá cuánto espacio tiene en su casa. Mi armario tiene 3 puertas. En realidad tiene 4 puertas, pero una se la he dejado a mi marido y el resto él guarda más en estante, camisas, camisetas, etcétera. Entonces, yo tengo 3 puertas. Antes de hacer este vídeo, fui a contar cuántas perchas me entran a mí por cada puerta y aproximadamente son 20 perchas por puerta. Es decir, que con 20 conjuntos con una puerta de armario, pues te estaría garantizando que durante 3 semanas, 20 días, no necesitas repetir. Si no tienes más ropa o si no tienes más espacio o si odias juntar, bueno, luego todas esas prendas las puedes volver a rearmar. Hay algunas que será más difícil, hay cosas que esto solamente me queda bien con esto, pero el resto también puedes jugar, volver a armarte otras 20 perchas y como te digo, con una puerta de armario pues te debería alcanzar perfectamente para 3 semanas. En mi caso, yo tengo 60 conjuntos, porque tengo 3 puertas y aproximadamente me entran 20 perchas por puerta. Para decirte la verdad, de estas 60 prendas que yo tengo, aproximadamente, pero casi exacto, una de las puertas, o sea, unas 20 perchas, creo que unas 16 por ahí que lo estuve contando hoy, es ropa de invierno, pero no muy abrigada, porque es el tipo de ropa que son, suponte, jerseys de manga corta para ponértelo con una blusa o con una camiseta por abajo, o por ejemplo un poncho, que también te lo pones con una blusa o una camiseta, pero que luego no te puedes poner un abrigo encima de un poncho porque no tienes dónde meter los brazos. Entonces, básicamente para invierno frío, frío, yo tengo 2 puertas de ropa y eso me equivale a 40 conjuntos. Es decir, que en mi caso, durante un mes y una semana, yo no necesito repetir. Pero la verdad es que yo todavía nunca he repetido ropa de invierno. Yo no sé cómo es posible que el invierno empezó aquí en Lisboa, yo te diría mitad de diciembre, mitad de enero, de febrero, bueno, digamos 3 meses, 2 meses y medio. Y yo con estos 40 conjuntos, que en realidad representan un mes y 10 días, yo no he repetido ropa nunca. Es decir, nunca he repetido conjunto. En mi caso, yo ni siquiera he necesitado, bueno, rearmar los conjuntos, no. Yo casi bueno, todas las semanas no, no vamos a exagerar, pero yo varias veces voy al mercadillo y encuentro algunas prendas nuevas. Y entonces lo que hago es que solamente con tener esas prendas nuevas vuelvo a rearmar. Y entonces es como eso de decir, pues si tienes, no sé, 4 prendas o 6 prendas,
En vez de tener 3 conjuntos, puedes tener 6 si los combinas de diferentes formas. Y yo te voy a mostrar unos ejemplos. Esto es un conjunto nuevo que yo me compré este año en el mercadillo, tanto los pantalones como el jersey. Entonces, yo esto me lo guardé, me armé una percha y ya tenía un conjunto de invierno. Estas prendas me costaron baratísimo. Como te digo, hay muchas cosas que yo compro para hacer los vídeos, pero luego, claro que también las aprovecho. Algunas de vosotras me habéis dicho, pero ¿cómo tienes tanta ropa? ¿Qué haces con tanta ropa? No te alcanzan los días del año para ponértelos. No es verdad, te lo estoy diciendo, tengo 3 puertas, tengo contando con ropa no muy abrigada, 60 conjuntos de invierno. Me da para 2 meses. El invierno se supone que son 3 meses, o sea que yo exceso de momento no tengo. Bueno, el caso es que también para hacer los vídeos, hace poquito volví al mercadillo y me encontré esta pues casaca o no sé cómo llamarle. Y esta me encantó, me gustó muchísimo más que este jersey. Entonces, ¿qué hice? Fuera. Y lo junté con estos pantalones. Entonces, una vez, un día del invierno, el conjunto fue con este, ya pasó un día. Ahora me quedaron ya 2 días porque lo cambié. Y entre las cosas que yo tenía, que me habían sobrado, que digamos a mitad de invierno yo las tenía en el estante, tenía unos leggings que no sé, son como unas mallas, son como unas medias tejidas. Aquí están. Son estas mallas, por ejemplo, que me las compré el invierno pasado en Zara. Yo las tenía, pues no sé, en el estante o yo no sé dónde tenía esto. Y entonces, al final, por no dejar esto abandonado en el estante, lo junté, me lo puse un domingo, un look así relajado, no necesitaba estar demasiado guapa. Pero bueno, lo tengo en casa, yo lo aprovecho. Te voy a mostrar otro ejemplo. En el mercadillo también me compré estos pantalones, son unos pantalones, bueno, pitillo, así antiguos. Estos pantalones yo te los mostré con un jersey negro. Bueno, yo había pensado esto con este jersey que a su vez lo tenía combinado con otra cosa. Es decir, a principio del invierno me puse esto con unos pantalones y bueno, nada, dije, lo voy a cambiar. Y me armé este conjunto. Cuando me lo vi en el vídeo, no me gustó, me pareció, no sé, a mí esto de negro y rojo me parece un poco dura la combinación. Entonces lo ideé con esto, un jersey larguito, este por acaso es de Zara Girls, tiene algunos años, pero bueno, es un jersey clásico y luego con un blazer por arriba. Y me parecía que así quedaba más suave y me encantó. Bueno, el caso es que lavé los pantalones es que huelen peor que antes de lavarlos. Así que a partir de ahora, yo, y también te lo aconsejo a ti, si vas al mercadillo, huele la ropa. Porque claro, en el mercadillo, en un lugar abierto, es que esto no olía absolutamente a nada, porque tampoco es que que te lo pongas en la nariz. Yo a partir de ahora sí que me lo voy a poner en la nariz. Mira, esto huele, esto yo lo lavé y ahora huele 4 veces más fuerte de lo que olía antes. Al punto que yo estoy pensando que esto no es olor a humedad. Yo creo que a esto le han echado perfume. Yo diría que esta ropa estaba guardada en una caja, no sé, desde hace, no sé, un montón de tiempo, cogió olor a humedad y le echaron perfume por arriba. Perfume barato. Que, yo no sé, te digo, lo he lavado una vez, le voy a volver a dar una oportunidad, lo voy a volver a lavar. Pero con este olor, te digo, yo esto no soy capaz ni siquiera de donarlo, porque me parece un asco. Si a mí no me gusta, no quiero que nadie reciba esto. Así que lo voy a volver a lavar y vamos a ver si hay suerte. Entonces, yo en principio con este pantalón ya no cuento. Entonces, bueno, nada, lo combiné este conjunto que me había quedado con otra cosa, otros pantalones que también me compré este año en el mercadillo, unos pantalones así de rayitas, gris oscuro y blanco. Y queda perfecto. Nunca he tenido armario cápsula. Lo que yo entiendo del armario cápsula es que tú tienes
no sé, una serie de pantalones, 60 pantalones, seguro que no, seguro que son muchísimos menos. Yo, como te digo, parte de abajo tengo 60 entre faldas y pantalones, porque cada percha tiene una parte de abajo y una parte de arriba. Yo creo que en el armario cápsula la idea sería tener, no tengo ni idea, 10 pantalones, no lo sé, algunas camisas, blusas, algunos pues jerseys, partes de arriba en general. Pero con el tema del armario cápsula, ¿cómo guardas la ropa? Esa es la parte que yo no sé, porque yo nunca he tenido armario cápsula y como no es algo que me llame mucho la atención, el criterio, yo me guío por mi propio criterio, al que yo le llamo el armario rompecabezas. ¿Por qué rompecabezas? Porque los rompecabezas tienen un montón de piezas y las tienes que usar todas para armar algo, que es la figura del rompecabezas. Y en mi caso, todas las prendas de ropa que yo tengo, las tengo que usar todas para armarme los outfits. Y no puede sobrar nada. Bueno, si te sobra algo, lo pones en el estante, no pasa nada. Esperas y bueno, de a poco una prenda no te gusta o la quieres cambiar, lo que ya usaste vuelve al estante. Bueno, eso tú lo vas variando. Pero lo que yo digo del armario cápsula o de cualquier armario organizado, no con este criterio, no sé cómo haces. Pones, por ejemplo, 10 perchas con pantalones. Después pones, no sé, 10 perchas cada una con una blusa. En mi caso no, en mi caso yo necesitaría, es decir, si yo tengo 10 pantalones y a cada uno le pongo una blusa por arriba, en vez de ocupar 20 perchas, estoy ocupando 10 perchas, o sea, la mitad. Y en ese sentido, como puedes ver, en mi caso, que tengo 3 puertas de armario, soy capaz de tener 60 conjuntos, que son 2 meses exactos, sin repetir absolutamente nunca. Y para lo que duran las estaciones del año, pues creo que es ideal y es súper cómodo. Así que cuando me decís qué haces con tanta ropa, qué haces con tanta ropa, pues te digo, según cómo te organices, si la ropa es funcional, tú la tienes, pero va a servir para algo y es fácil, es visual. Si está en una percha es porque esto yo me lo puedo poner un día, lo puedo aprovechar. Por supuesto, habrá gente a la que le da más o menos igual vestirse todos los días igual. En esos casos creo que tampoco merece mucho la pena tener mucha ropa. Creo que este tipo de problemas de cómo organizarnos se da pues para las personas a las que nos encanta la ropa, nos divierte cambiarnos y estar todos los días con un look diferente. Así que si a ti no te importa repetir y verte todos los días más o menos parecida o con unos vaqueros y una parte diferente de arriba, pues tú no necesitas este tipo de organización. Ahora, si eres como yo, que te gusta variar, que te encanta la ropa, que te encanta comprarte cosas, bueno, esto es ideal. Porque si tú vas comprando, 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 juntando una arriba de la otra, una arriba de la otra, te pueden pasar dos cosas, que termines poniéndote siempre lo que está arriba, por un lado, y por otro lado, que las cosas que te van quedando, digamos, tal vez de años pasados, es que las vas juntando y llega un punto que no sabes lo que tienes. Yo sé exactamente lo que tengo. Para mí es abrir las puertas del armario y ver lo que hay. Simplemente, por ejemplo, hace un poco más de frío, pues saco esta percha. Hace menos frío, saco esta. Está lloviendo, por los zapatos me queda bien este. Está todo armado, no hay nada que pensar. Y cuando quieres cambiar, tampoco es que necesites, o cuando quieres organizar, tampoco es que tengas que sacar el armario entero. No, yo más o menos me acuerdo. Ah, por ejemplo, esto lo tenía, no sé, con un jersey negro, ya te lo había mostrado. Bueno, vale, esto ya no me sirve. Entonces, este jersey negro, yo incluso a veces lo dejo fuera del armario, colgado, y cuando tengo tiempo, bueno, me doy una vuelta por el estante a ver qué me sobró, qué no me sobró, y nada. Y así simplemente me voy organizando y para mí es súper divertido, es un juego, es como el rompecabezas. Para mí es el desafío, tener el estante vacío. Yo soy cero a favor de juntar ropa al fondo de cajones, al fondo de estantes.
en cajas y no sé qué, que guardas debajo de la cama, a mí me da un ataque. Yo creo que es súper importante que tu ropa esté toda visible y que sea fácil. Para decirte la verdad, a mí me gusta tanto la ropa, a mí me divierte tanto, que incluso al final del día, a mí me da como curiosidad, ¿qué me voy a poner mañana? Entonces voy al armario y ya me hace ilusión, ya me preparo la percha sin repetir, voy siempre a esta puerta, estas otras dos ya me las he puesto todas. Y entonces, bueno, para mí es súper divertido, súper fácil, jamás es un dolor de cabeza, nunca me pasa que no sé qué ponerme. Para mí no existe. Tengo muchísima ropa y no sé qué ponerme. Está todo organizada en perchas. Sí, no me gusta cómo me queda, pues simplemente me deshago de ellas y ya está. Bueno, espero que te haya servido mi sistema. Si nunca lo has probado, pues de a poquito tal vez puedes empezar a probarlo y te garantizo que cuando empieces con este sistema, nunca más vas a querer volver al caos de tener, no sé, montones de cosas en casa sin conjuntar y sin saber cómo ponértelos. Bueno, ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya servido. En un próximo vídeo os mostraré un ejemplo, por ejemplo, 7 días o 10 días seguidos de ropa que yo me he puesto, por ejemplo, los últimos 10 días. Dime si te gustaría verlo para tener una idea de cómo organizo mis conjuntos. Bueno, si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejarme un like, suscríbete si no estás suscrita, comparte el vídeo también para que YouTube posicione los vídeos de Topolina. Y por ahora te mando un beso y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao.